Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Este programa de hoy es uno que había querido hacer hace mucho tiempo y que de alguna manera también siento como una deuda en este canal. El 18 de septiembre recién pasado, o sea, hace unos días atrás, 3 días exactamente, se cumplieron 9 años desde la sorpresiva muerte de Eduardo Bombalé, exfutbolista, y probablemente el comunicador chileno más importante e influyente de los últimos 30 o 40 años. El, el primer recuerdo que yo tengo de Bombalé, que se autoproclamó, como todos saben, como el gurú, fue de mi padre. Él de haber tenido mi edad, como pasa el tiempo, por Dios, y me habló de este antiguo futbolista que comentaba de deporte, de fútbol en general, de una forma tan peculiar, tan distinta. Pero el recuerdo más significativo que tengo de Bombalé es probablemente el año 97 o 98, que tiene que haber sido, no sé si para una eliminatoria o para el Mundial del 98. Yo sospecho que para el Mundial del 98. Fueron unas vacaciones de invierno, porque yo estaba en Antofagasta y yo solía ir las fechas de vacaciones a Antofagasta. Y recuerdo que acompañé a mi abuela a la feria y ahí en cada uno de los televisores que se prendían así como medio improvisados, los puestos de los feriantes, estaba hablando Don Ballet en su clásico programa de la red. No estoy exagerando para hacer el relato más interesante, sino que de verdad, en absolutamente todos los televisores que estaban prendidos se sintonizaba el programa de Bombalé. Tanta fue la impresión que me provocó a mí. Yo en el año 98-97 tenía 10, 11 años, que este recuerdo me quedó marcado hasta el día de hoy. Y es que en esa época, a fines de los años 90, el programa de Bombalé se veía tanto como los partidos de la selección. Y ojo, que se esperaba quizás con la misma expectación. Yo recuerdo que el antes y el después de los partidos era ver a Bombalé, o sea, ir a decir Bombalé antes del partido, cree que ganamos o cree que perdemos, o por qué perdimos, por qué ganamos, etcétera, era lo que se conversaba, pero en resumidas cuentas había una cultura del hay que escuchar a Bombalé antes y después del partido. Tanto así que los futboleros recordarán que el año 98 nosotros quedamos eliminados en octavos de final contra Brasil en segunda ronda. Nos golearon 4-1. Y uno, claro, mirando hacia atrás, puede suponer, digamos, por la calidad de los jugadores, esa era ese Brasil llegó a la final, y muchos pensaban que iba a ser el campeón del mundo, y por la calidad de los jugadores, de los equipos, era esperable, digamos, que Brasil nos ganara. Pero aquella vez, especialmente, recuerdo que fue como un baldazo de agua fría esta derrota. ¿Y por qué? Porque Bombalé nos había convencido a todos de que le podíamos ganar a Brasil en su programa de televisión. Este era el impacto que generaba el gurú. Un impacto que a mi parecer, personalmente, ha estado un poco olvidado o mirado en menos, impacto en cuanto a comunicador. Ahora bien, ¿qué características tenía Bombalé que le permitieron sobresalir de tal manera en las comunicaciones y también, de alguna manera, ganarse el cariño del pueblo chileno? No de todos, por supuesto, tenía detractores sin duda, pero sí, si uno mira los videos en YouTube, etcétera, la cantidad de mensajes, comentarios de cariño que tiene Bombalé es impresionante. Y voy a enumerar varias características que yo considero relevantes para analizar a este personaje. En primer lugar, su magnetismo. Era una persona que realmente era enviciante verlo. Desde sus pausas, de repente se quedaba callado 5, 6, 7 segundos, no se quedaba esperando ahí que iba a salir sus improvisaciones, sus cambios de humor también. A veces llegaba a los programas dependiendo cómo nos había ido, o enojado o alegre, y todo el análisis estaba, digamos, teñido por sus emociones. Eh, Era un tipo que de verdad parecía convertirse frente a las cámaras y hablaba con absoluta
convicción. Era muy enviciante verlo en ese sentido. Otra cosa que se echa mucho de menos, especialmente en esta época, es que sabía de fútbol y hablaba de fútbol. Y le gustaba enseñar también. Nosotros estamos acostumbrados en general, obviamente hay excepciones, a periodistas o comentaristas deportivos que hablan de temas como tangenciales al fútbol, por ejemplo, temas dirigenciales, o el estado de la cancha, o algún trascendido a este jugador que lo pueden comprar de tal equipo, qué sé yo, en el fondo como copucha o farándula deportiva, y en el mejor de los casos, eh, quizás pensando en Guarelo, hablan de historia o estadística del fútbol y se sabe, no, que la última vez que ganamos a, no sé, Paraguay en febrero fue el año 1982, por no sé qué cosa, bla, 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 con goles de, no tengo idea. Eso no es el mejor de los casos. Bombalé no, pues él hablaba de fútbol, no sé qué, ha detenido media hora hablando de cómo habían cortado la cancha, el pasto, si es que el DT había pedido que la mojaran para que la pelota anduviese más rápido, que la altura de Bolivia, etc. Él se detenía en hablar de fútbol y no en cosas que fuesen tangenciales. En tercer lugar, no hablaba solo de fútbol en cuanto a temas tácticos, sino que también respecto de la cultura detrás del fútbol. Y esto es algo que sencillamente no se ve en los comentaristas de fútbol. ¿Ah? Y este es un aspecto que yo personalmente era el que más disfrutaba. Bombalé podía hablar de la forma de jugar de Alemania, por ejemplo, a partir de una explicación de lo que él entendía que era la forma de ser alemán, o cómo era el país en su conjunto. Y así con todas las selecciones. Recuerdo incluso que para él era muy importante que la selección nacional, en esta misma línea, pudiera representar a todos los tipos de chilenos que existían, así como una muestra, digamos, eh, significativa de los arquetipos chilenos, por decirlo de alguna manera. Desde el flight hasta el cuico. De hecho, bueno, recuerdo alguna vez que se quejaba de que no había ningún cuico en la selección, no porque él consideraba que fuese importante que hubiese un cuico o que fueran todos cuicos, sino porque era parte de la sociedad chilena y tenía que estar ahí ese perfil. Eh, Así, en el fondo le gustaba que hubiese un mapuche, un nortino, un porteño, etc. Y por supuesto, por la misma razón, también era partidario de que los entrenadores de la selección fueran de la misma nacionalidad que la selección que estaban dirigiendo. De hecho, él se detenía habitualmente en manifestar este tema, dando como ejemplo a los equipos grandes que tienen seleccionados de su misma nacionalidad: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra, con algunas excepciones no, Holanda, España, son países que tienen habitualmente, en algunos casos siempre, digamos, directores técnicos que son de la misma nacionalidad. De hecho, si ustedes ven, se meten a Wikipedia, es un dato que es fácil de averiguar, nunca ha ganado un mundial de fútbol una selección que no haya sido dirigida, o sea, que haya sido dirigida por un entrenador extranjero. Nunca. En cuarto lugar, Bombalé le daba una valoración especial a la estética. Y lo vivía también. Mi padrastro era dueño hace mucho tiempo atrás de unas tiendas de Lavaseco que eran muy pitucas y conocía a Bombalé porque era su cliente y este le iba a dejar los trajes y qué sé yo, y mi padrastro, que también era súper fijado en la pinta, siempre comentaba que Bombalé andaba siempre impecable, vestido así de perfecto, qué sé yo, siempre muy educado, etc. Y uno lo veía también en la televisión, como él se quejaba de los entrenadores que no cuidaban su aspecto y que andaban, por ejemplo, con buzo deportivo, como era el caso de Bielsa o después, posteriormente, el caso de Sampaoli. De hecho, Bombalé en algún momento estuvo medio obsesionado con los pantalones pitillo que usaba Sampaoli, era muy divertido eso, y especialmente con lo apretado que le quedaban los pantalones y que Bombalé lo encontraba una falta de respeto. Y del mismo modo también se preocupaba mucho de que los futbolistas tuviesen buena pinta, o que al menos, digamos, cuidaran la pinta, porque bueno, si uno nace feo nomás, pero que cuidaran su pinta, estuviesen bien, bien así calados. Y de hecho recuerdo que una vez quería poner a Raúl Muñoz solo porque tenía buenas fachas y tenía buen porte, etc.
también lo hacía muy divertido. En quinto lugar, era polémico. Imagínense que él parte su carrera en los medios de comunicación en los años 80, creo que a finales de los años 80, y ya se hace muy popular a principios de los años 90, a finales de los años, o sea, la década de los 90, digamos, en una época en donde la televisión venía de la época de Pinochet, muy acartonada, muy poco crítica, y sale este personaje extravagante, que denunciaba a los dirigentes, criticaba a los periodistas, y que era muy duro con los jugadores de fútbol. O sea, sin duda Bombalé marcó un cambio en la forma de hacer televisión, de hacer periodismo desde los deportes, desde el, digamos, periodismo deportivo. En cierto lugar era muy divertido, era original y muchas veces también divertido sin querer serlo. O sea, no porque contara chistes, sino porque él de personalidad era muy divertido. Yo recuerdo especialmente una vez que estaba ya al final de su carrera, porque en los últimos años él empezó a explotar más también su beta eh, humorística. De hecho, cuando ustedes ven los programas de la red, eran programas mucho más serios que después los que sacó en internet, Terra TV, qué sé yo, eran más divertidos. Bueno, en uno de estos programas, no sé si estaba con el Chico Peñailillo o con Marco Sotomayor, estaba así como tirado en el piso, y Sotomayor o Peñailillo le estaba mostrando cuál era la oncena que iba a jugar contra Perú, que era la oncena de Chile. Y Don Vale dice, está bueno el equipo, está bien bueno, pero muy feo, extremadamente feo. Más feo que Perú. Y ojo, eso es harto decir. Y ahí se para y empieza a hablar largo rato de lo fea que era la selección del fútbol chileno. Eh, bueno, yo lo escuché en un directivo. Bueno, y infinitas cosas, digamos, que de las cuales muchos fuimos testigos también. Cada uno tendrá su parte favorita de las rutinas de Bombalé. En séptimo lugar, era una persona que era contracorriente en el fútbol. ¿Por qué? Porque le gustaban como los, abre comillas, digamos, chicos malos del fútbol, en un medio que en alguna época, y hasta hace poco, y que duró mucho, estaba completamente dominada por la admiración a Guardiola, el Barcelona, Messi, el tic-tac, el juego bonito, el juego ofensivo, tocar harto la pelota, etcétera, etcétera, el pase corto. En cambio, Bombalé era una persona que públicamente alababa, le encantaba el juego, por ejemplo, que tenía Mourinho, el Chelsea, Cristiano Ronaldo, que eso en el fondo es... Y también eso estaba... era un perfil de jugador que a él le gustaba mucho, que era un jugador más brusco, más rudo, de pierna fuerte, soberbio, muy ordenado, fuerte, etc. Y en octavo y último lugar, yo creo que era como lo más original que tenía Bombalé y que fue también como la columna vertebral, digamos, de su carrera comunicacional, era este nacionalismo que tenía, pero ligado al deber. Él manifestaba siempre que como chilenos podíamos ser campeones del mundo, no solamente en el fútbol, sino que como nación, por supuesto, pero no apretando un botón o qué sé yo, sino que sacándose la mugre, o sea, trabajando incesantemente y de forma disciplinada. Por eso él hablaba muchas veces de este concepto que también era divertido, pero que nos recuerda mucho a Bombalé, que era este del monje, fakir y guerrero. ¿Por qué? Porque él no creía en trucos o pócimas secretas, como muchas veces lo hacen los políticos, sino que su receta era simple pero difícil, que es pasión y trabajo duro. Y eso era lo que él trataba de manifestar también constantemente en sus programas. Así que, bueno, ese es mi análisis. Se extraña al gurú. Me gustaría saber qué opinaría del Chile actual, que murió trágicamente hace 9 años atrás. Entiendo que por un suicidio, no estoy completamente seguro de eso. Y lamentablemente fue unos meses después de que la selección adulta de fútbol, la selección chilena, digamos, ganara su primer campeonato oficial, que fue la Copa América del 2015.
quizás sentía que su misión ya estaba cumplida después de esa victoria, no lo sé. Así que bueno, un saludo a todos los que han escuchado este video, que también son admiradores de Eduardo Bombalet. Un abrazo a todos y que tengan un muy buen fin de semana.